Esta mañana el mensaje se titula el liderazgo que Dios desea. ¿Sí? El liderazgo que Dios desea. Y estamos hablando del liderazgo piadoso, ¿verdad? Estamos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que buscamos en un líder piadoso? En un líder conforme al corazón de Dios. Y nuestro pasaje se encuentra en Jeremías 22 esta mañana. Y le leo a partir del 1, ¿verdad? Y le leeré 3 o 4 más, yo le indico la cita, pero el 22:1 me dice, así dijo Jehová. Aquí lo está enviando nuevamente a otro lugar. En el capítulo 18 lo manda a la casa del alfarero, en el capítulo 19 lo manda nuevamente a la casa del alfarero, pero ahora a comprar, ¿verdad? Y aquí en el 22 lo está enviando, dice, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Y me dice el 13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermiñón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque aún en unas hojas de tu palabra que vagaban en la calle, guiadas por el viento, Señor, ahí hay enseñanza para nuestra vida el día de hoy. Padre, permite que tu Santo Espíritu abra ese cerrojo, Señor, para que esta enseñanza penetre, se implante, se plasme en nuestro corazón. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y los que están escuchando, viendo este video, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues sí, hermanos, aquí está hablando el Señor una vez más a Jeremías. Lo está enviando ahora a otro lugar. Ahora es con el rey. El rey, una posición de liderazgo. Y dice ahí, tú que estás sentado sobre el trono de David, dice, tú y tus siervos. Y se supone que los siervos también tenían puestos de liderazgo sobre el pueblo. Entonces, este es un mensaje para todo aquel que está en posición de poder, ¿sí? Y no solamente gobernantes. Si tú eres padre, si tú eres esposo, ¿sí? Si tú eres un líder en tu trabajo, estás en una posición de autoridad, en una posición de liderazgo. Pero hay algo que el Señor quiere que hagas para demostrar que tu liderazgo proviene de lo alto. Es el deseo del corazón de Dios lo que tú estás haciendo, ¿sí? Y sí, hablando del gobierno, pues sí, si el carácter de nuestro gobierno ha de ser bueno, debemos poner buenos personajes en el cargo, ¿no es así? Estaba leyendo acerca de la esposa del segundo presidente de los Estados Unidos, Abigail Adams, y él cuando iba a tomar, se dirigía a la toma de poder, ella por ahí le puso una notita en una de las bolsas de su traje, ¿verdad? Una notita. Y ahí le hizo una observación. Él leyó esto durante el camino a donde iba a ser proclamado presidente, ¿verdad? Y la nota decía, un verdadero patriota debe ser un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Y esto me ha llevado a pensar, hermanos, que el que descuida su deber para con su hacedor, bien puede esperarse que sea deficiente y poco sincero en su deber para con los demás. En el caso de un cargo público, en su deber para con el pueblo, con las personas, ¿verdad? Incluso supongamos que posee una gran parte de lo que se llama honor y espíritu público, espíritu de servicio, ¿sí? Sin embargo,
esos hombres, ¿verdad? Con su mal ejemplo, con una conducta relajada y ¿por qué no inmoral? ¿Acaso no corrompen, no van a corromper las mentes de la juventud, ¿verdad? O van a viciar la moral del tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Y de esa manera van a dañar a la gente, al público, más de lo que podrían ellos compensar con su supuesta generosidad, con su supuesto honor. Pensando solamente en los cargos públicos, pues es fácil apuntar, ¿verdad? Ya tuvimos el ejemplo aquí en este país con un presidente por ahí que ya no es presidente, gracias a Dios, en mi opinión, no sé la suya, ¿verdad? Pero esa conducta maliciosa, esa conducta inmoral, se podría decir, es un mal ejemplo para el pueblo, sobre todo para los jóvenes, para estas nuevas generaciones, ¿verdad? Y debemos de ponernos a pensar qué está pasando en nuestras casas, qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando en los lugares donde el Señor nos ha permitido tener influencia, ¿sí? Como dije anteriormente, puedes por ahí ser un padre, puedes por ahí ser un esposo, puedes por ahí ser un gerente, un manager ahí donde tú trabajas, un supervisor. ¿Qué le estás demostrando a la gente que hay en tu corazón? ¿Hay generosidad? ¿Hay honor? Aquí el Señor está mandando a Jeremías a la casa del rey de Judá, ¿verdad? Y aquí el Señor le está pidiendo algo a Jeremías que le diga a ese rey. Y lo primero que le pide que le diga es, ahí está en el versículo 3 del capítulo 22, haced juicio y justicia. Juicio y justicia. ¿Sí? Y esta mañana vamos a ver qué es lo que el Señor desea que haya, que tenga ese líder piadoso, ese líder conforme al corazón de Él. Y por aquí encontré algunas características que nos van a ayudar a realizar, ¿verdad? A enterarnos qué hay en el corazón de Dios acerca de ser líderes en nuestro contexto, en el lugar donde Él nos ha puesto. Déjeme decirle que en primer lugar encontré algo muy importante acerca de un líder piadoso, un líder con el corazón de Dios. Un líder con el corazón, conforme al corazón de Dios, tiene dedicación a la justicia. Número uno, tiene dedicación a la justicia. Se dedica a la justicia. Todo lo que hace está en base a la justicia. Y esa era la petición que le estaba haciendo el Señor a Jeremías para que le dijese a este rey, ahí en Jeremías 22:3. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Sí? Proverbios 16:12 nos dice que los reyes aborrecen el mal, porque en la justicia se afirma el trono. Es lo que dice Proverbios, ¿verdad? Los líderes conforme al corazón de Dios, los líderes piadosos, tienen un corazón para Dios y sus caminos. Valoran y persiguen la justicia. Y sí, se esfuerzan por hacer lo correcto según las normas de Dios. Y eligen diariamente cooperar con Dios. Hay una idea interesante ahí en 1 Samuel capítulo 8, ¿verdad? Estaba leyendo y dice que los israelitas fueron a Samuel y dijeron que querían tener un rey como el que tienen todas las demás naciones, así literalmente dice el verso. Queremos un rey como las naciones y los reinos que nos rodean tienen. A través de Samuel, Dios les advirtió que si tenían un rey como las otras naciones, se iban a volver como las otras naciones y dejarían de seguir a Dios. ¿Sí? Y el versículo 18, ¿verdad? De 1 Samuel 8 dice lo que dijo Dios, ¿verdad? Cuando llegue ese día, ¿verdad? El día en que empiezan a fallar las cosas, el día en que las cosas no estén funcionando como ellos esperaban, dice, van a clamar por socorro del rey que han elegido.
y el Señor no les responderá ese día. Pero ¿qué pasó? La gente escogió no escuchar y seguían insistiendo, queremos un rey sobre nosotros. Entonces seremos como todas las demás naciones. Eso es lo que pensaban ellos. El Señor conocía que las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran naciones paganas. ¿Sí? Dios estaba dejando en claro que a menos que el líder tenga un corazón para Dios, la gente no tendrá un corazón para Dios. Si tu esposa se da cuenta que tú no tienes un corazón para Dios, eventualmente ella se estará alejando también de tener esa característica. Si tus hijos no te ven que tienes un corazón para Dios, ellos no tendrán un corazón para Dios. Y en cualquier parte donde tú seas de influencia, el resultado va a ser similar. Y dijimos que el primer punto para este líder es dedicación a la justicia, ¿sí? Esta dedicación implica un compromiso a hacer lo correcto. Por ahí recuerde usted a David, ¿sí? 2 veces tuvo la oportunidad de capturar y matar al rey Saúl. Una de ellas ahí por ahí en una cueva y estuvo cerquita de él, ¿verdad? ¿Y quién podría culparlo, verdad? Saúl lo perseguía de una manera injusta. Pero David sabía que hacerlo no estaba bien, según los estándares de Dios. Y por eso se negó a hacerlo. No lo capturó, no lo mató. Sabía que era responsable ante Dios. Tenía un compromiso a hacer lo correcto. Y los líderes de las naciones son, en última instancia, ¿verdad? Responsables no ante el electorado, ¿verdad? Los cabilderos por ahí o los contribuyentes de su campaña, ¿verdad? Sino ante Dios. Por ahí un autor declaró que no puede haber tolerancia al mal, ¿verdad? Y ellos no pueden reírse de las cosas que Dios odia. ¿Y por qué no recordamos a Daniel también? Ya que recordamos a David. ¿Se acuerda de Daniel? Él dijo que no comería lo que el rey estaba sirviendo, ¿verdad? Y por ahí en Daniel 1:8, ¿verdad? Dice la palabra que Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, ¿verdad? Y pidió permiso por ahí a un oficial, a uno de los oficiales principales, para que le dieran otros alimentos, ¿verdad? Para no contaminarse de esa manera, dice la palabra. Los líderes piadosos, hermanos, los líderes conforme al corazón de Dios, deben actuar sobre esos principios piadosos, ¿verdad? Cuando los principios piadosos dejan de importar, la religión, la verdad, la honestidad, y por qué no la integridad, por ahí van a comenzar a desaparecer. Es un compromiso a hacer lo correcto. Ese primer punto, dedicación a la justicia. Tengo un segundo punto por ahí. Dame un segundo. Esa segunda característica, los líderes conforme al corazón de Dios también deben de tener una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Y Jeremías 22, versículo 13, me dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y el 17 dice, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Actitud de siervo. Wow. El 14 dice, ¿qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. El 18 me dice,
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Está hablando un líder, está dando los resultados que se van a hacer presentes en la vida de un líder que no está teniendo esa actitud de siervo. ¿Sí? Él en el ejemplo pone a los padres de este rey, ¿verdad? Y les dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. En otras versiones dice, defendió la causa de los pobres y necesitados y así todo salió bien. Actitud de siervo. Pero hay una pregunta ahí muy interesante que hace el Señor en ese versículo 16 de Jeremías 22. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Y otras versiones dice, ¿no es eso lo que significa conocerme? ¿Sí? Los líderes, conforme al corazón de Dios, ven el poder como una oportunidad para servir, no para buscar ganancias personales, ni ventajas sobre los demás. El liderazgo piadoso debe ser para el beneficio de los seguidores, no para el enriquecimiento del líder o para su beneficio propio. ¿Sí? Una de las Biblias que ha revisado el pastor John Maxwell, lo pone muy bien este detalle ahí en una de esas Biblias, ¿verdad? Lo que es el contraste entre el liderazgo que Dios quiere y el liderazgo del hombre impío. Ese liderazgo piadoso busca el amor y el servicio a los demás. ¿En lugar de qué? En lugar del poder, en lugar del prestigio. ¿Qué es lo que busca? De acuerdo al pastor Maxwell, busca mejorar el bienestar de las personas en lugar de su propio bienestar. Ve a los demás como hermanos y hermanas en lugar de enemigos y competidores. ¿Sí? Determina satisfacer las necesidades, ¿verdad? Y tiene ese deseo de hacer crecer la causa en lugar de eliminar o matar a la oposición, ¿verdad? Así lo menciona Maxwell en una de sus Biblias de estudio, ¿verdad? Pero déjeme decirle que los siervos también ven el poder como una oportunidad para ser fieles. No solamente el líder tiene esta oportunidad, pero también aquellos bajo su influencia, bajo su ejemplo, es una oportunidad para seguir siendo fieles. ¿Sí? Por ahí, leyendo algunas notas de pasados presidentes, ¿verdad? Woodrow Wilson se llamaba este presidente, ¿verdad? Él dijo, si piensas en lo que debes hacer por otras personas, tu carácter se cuidará solo. ¿Sí? Y leí acerca también de la Madre Teresa. Ella por ahí estaba en una esquina, en una de las calles de Calcuta, y había tres personas, tres desamparados en la calle, yacían en la calle, ¿verdad? Enfermos. Y comenzó a trabajar con una de estas personas. Y un reportero por ahí que le seguía de cerca, ¿verdad? Le preguntó, ¿no le molesta a usted que no pueda, que solamente pueda ayudar a uno y no pueda ayudar a todos los demás? A todos los que están en necesidad. La respuesta de ella fue muy interesante. Ella dijo, no me molesta. Dios no nos creó para tener éxito, sino para ser fieles. ¿Sí? Y ese era el espíritu de Josué. ¿Sí? Cerca del final de su vida, por ahí, él desafió a los israelitas. Un desafío muy grande. Usted lo puede ver en el libro de Josué, capítulo 24, a partir del 14, ¿verdad? Él les dijo a ellos, es tiempo de que teman a Jehová. Es tiempo de que les sirvan con toda fidelidad posible. Por ahí desechen los dioses que sus padres, sus antepasados adoraron al otro lado del río, les dice, ¿verdad? Y por allá en Egipto. Es tiempo de que sirvan al Señor. Pero les hizo una advertencia.
Si servir al Señor no les parece deseable, entonces escojan a quién van a servir. Si a esos dioses que sus padres, sus antepasados sirvieron, o a los dioses de los amorreos, un pueblo pagano, ¿verdad? En cuya tierra habitáis, les dice Josué. Y sigue diciendo el verso, y está en la puerta de mi casa. No sé si en la suya esté. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los líderes conforme al corazón de Dios se preocupan por servir a los demás y ser fieles. Amén. Una tercera característica de un líder inspirado por el amor y el carácter de Dios siempre va a tener un deseo de justicia. Es una característica que no debe de estar ausente, ese deseo de justicia. Y no en balde el Señor le está diciendo aquí a Jeremías, dile a ese rey, ¿verdad? Que tiene que hacer juicio y justicia, que tiene que librar al oprimido del que lo está oprimiendo, ¿sí? Y si por ahí tienes gente que no nació en tu tierra, que son extranjeros, ¿verdad? No los engañes, no los robes. Y por ahí hay huérfanos y por ahí hay viudas. Bendíceles, ¿verdad? Y termina diciendo el 3 del capítulo 22, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Deseo de justicia es la tercera característica que estamos viendo en esta petición de Jehová a Jeremías para que se lo anuncie al rey, para que se lo advierta al rey. ¿Sí? A una persona en posición de liderazgo, a una persona en posición de influencia. Rescata de la mano de su opresor al que ha sido despojado. Para de hacer mal al extranjero o al huérfano y a la viuda. Hermanos, actuar con justicia no es otra cosa más que asegurar y proporcionar, ¿por qué no?, ayuda a los que están en desventaja, a los que están oprimidos, y ¿por qué no a los que no tienen voz? Porque muchos de ellos han sido tratados con mucha injusticia. Y es menester que el hombre que alaba a Dios de boca, de palabra, lo haga en espíritu y en verdad, ¿verdad? En hechos, ¿verdad? Proporcionar ayuda al que es oprimido, al que no tiene voz, ¿verdad? Que no han sido tratados con justicia. Por ahí en Proverbios 31, del 8 al 9, me dice, habla por las personas que no pueden hablar por sí mismas, ¿sí? Protege los derechos de todos los desamparados. Habla por ellos y sé un juez justo. Protege los derechos de los pobres y los necesitados. Y también Isaías tiene algo que decir al respecto, ahí en Isaías 58, del 6 al 10. Ahí Isaías está declarando que la justicia es, ¿qué? Liberar a los oprimidos, compartir lo que tengas con los necesitados, dar por ahí cobijo, ¿verdad?, protección a los desamparados, proporcionar ropa a los desnudos. Y lo que me llamó la atención, dice, dejar de acusar y juzgar a los demás. Sí. Por lo general, el liderazgo que el mundo muestra, que el mundo enseña, lleva a esas personas a culpar a otros de sus errores, ¿verdad? Y empiezan por allá a hacer acusaciones. Y si otras personas en realidad están haciendo algo quizá equivocado, empieza ese juicio. Pero es toda una maraña para tratar de desligarse de la responsabilidad de liderar. ¿Sí? Usted le puede decir a su hijo que
sus errores son por la actitud que tiene, por los amigos con los que se junta, etcétera, etcétera. Pero usted no se ha puesto a pensar que tal vez en esos años en donde tu padre tuviste oportunidad de mostrarle el mejor camino a tu hijo, estuviste muy ocupado. Le diste más importancia al trabajo, le diste más importancia a otras cosas. Y queremos trasladar esa responsabilidad encima de ellos y culparlos y juzgarlos de sus errores, de sus fallas, de sus fracasos. Nuestro Señor Jesús nos recuerda que hacer justicia es realmente una cuestión de amar a Dios con todo lo que somos. ¿Y qué dice el mandamiento nuevo que dejó? Y al prójimo como a nosotros mismos. Y luego por ahí define a nuestro prójimo como cualquier persona cercana a nosotros que está en necesidad. Tu esposa puede estar en necesidad de más cariño, de más muestras de amor, de muchas cosas y no te has dado cuenta porque tus prioridades están fuera de lugar. Por ahí tus hijos están esperando que por fin tú seas la respuesta a todos sus acertijos. Pero hay que trabajar, hay que socializar, etcétera, etcétera. Y aquellos que pueden ser influenciados por el amor que dices tenerle al Señor, no van a recibir esa recompensa, ese premio. Recuerde lo que nos dice el Señor Jesús en ese último mandamiento, como lo dice en su palabra, un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? Amar a Dios con todo lo que somos, ¿verdad? Y al prójimo como a nosotros mismos. Los líderes, conforme al corazón de Dios, son conscientes de que Él mide las sociedades por cómo tratan a las personas que se encuentran en desventaja. ¿Sí? Él mide las familias que están recibiendo de ese sacerdote que Él puso en ese hogar, ¿verdad? Y cómo ese sacerdote los está sacando de sus desventajas, de todo lo que les aqueja. ¿Sí? Entonces, me está diciendo aquí que un líder no debe de buscar solo para proveerse a sí mismo, ¿verdad? Él provee para los demás. Él provee para edificar. Él provee para equipar. Él provee para vida, para salud, para plenitud. Muy importante esta tercera característica de un líder, ese deseo de justicia. Una cuarta característica esta mañana me pide reconocer que debe haber una marca en ese líder piadoso. Y esa marca, ¿verdad? Debe de ser un espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio. Estaba leyendo el libro de Jueces, capítulo 9, y por ahí viene algo que es una parábola profética, ¿verdad? La vamos a llamar la parábola de los árboles. Usted lo puede leer en casita, ¿verdad? Usted puede ver ahí todo el contexto de qué se trataba y por qué se usó este ejemplo, ¿verdad? Y no es otra cosa más que una historia como las parábolas que el Señor usaba para enseñar, ¿verdad? Por ahí los árboles decidieron tener un rey, ¿verdad? Así que preguntaron primero a los tres más calificados. Y los tres más calificados se negaron a servir. Por allí dice la palabra, el olivo sintió que si se ponía a servir, pues él producía aceite de oliva, ¿verdad? El cual era utilizado como alimento, también como medicina, como combustible para lámparas. Honraba a Dios, ¿verdad? Porque se usaba en el templo, ¿verdad? Entonces era demasiado valioso para renunciar. Por lo tanto, él no podía servir, no podía ser rey sobre los demás árboles. La higuera por ahí también dijo lo mismo, ¿verdad? Sintió que su fruto era muy preciado, que era un producto agrícola clave en ese entonces, ¿verdad? Y estaba muy valorado. Era demasiado necesario para renunciar. ¿Qué dijo la vid? La vid sintió que
el producto de la vid, su vino, ¿verdad? Utilizado no solo para la bebida principal en aquel entonces, sino también para los sacrificios en el templo, ¿verdad? Era demasiado valioso para renunciar. Entonces los árboles le pidieron a la humilde zarza, ¿verdad? Una hierba, que fuera rey y gobernara sobre ellos. El arbusto de zarzas está muy lejos de la calidad de los otros 3 árboles. ¿Por qué? Porque crece sin control. Por ahí es inútil, no produce fruto, ¿verdad? Es infructuosa. Todo lo que realmente puede hacer es quemarse rápidamente. Pero la zarza quería ofrecer sombra, pero no tenía sombra para dar. Pero como se le pidió que gobernara, aceptó. Usted puede leer esa parábola ahí en Jueces 9. Lea el contexto y tendrá un entendimiento claro del ejemplo. ¿Sí? El punto de Jotam, ¿verdad? Fue que mientras Gedeón y otras personas calificadas habían rechazado la oferta de gobernar, la gente no estaba satisfecha. Entonces respaldaron a alguien que gobernaría, incluso si no estaba calificado. Pero ¿sabe qué? El precio del liderazgo es el sacrificio. Te va a doler ser ejemplo. Te va a doler ser líder ahí donde el Señor te ha puesto. Por ahí ninguno de los 3 árboles que estaban por ahí altamente calificados estaban dispuestos a servir. No querían renunciar ni sacrificar su trabajo actual, ni su estado y mucho menos su contribución. Hermanos, todavía hoy muchas personas altamente calificadas se niegan a ser líderes y a menudo por razones incomprensibles. Yo puedo entender la vacilación de la gente, ¿verdad? Yo puedo entender por qué un padre se preocupa más por traer el pan a la mesa que corregir a ese hijo en justicia. Yo lo entiendo. Tal vez yo lo he hecho. ¿Sí? ¿Quién quiere renunciar a lo cómodo o al éxito? O no meterse en problemas, o no estar en pruebas, o estar en las presiones propias de liderazgo. ¿Sí? Los costos de liderazgo podrían ser por ahí financieros, ¿por qué no? Podrían ser por ahí emocionales, físicos, pero también espirituales y personales. Pero si demasiados que están calificados se niegan a ser líderes, a ser ejemplo, pues la puerta va a estar abierta de par en par para aquellos menos calificados. Si tú no le hablaste a tu hija de la maldad que hay en el mundo, alguien más se lo va a venir a enseñar de otra manera muy diferente. Y las cosas, los resultados van a ser, en muchos casos, tristes, en muchos casos, van a ser quebranto. ¿Sí? Pero no quisiste sacrificar tu tiempo por tu trabajo, no quisiste sacrificar tu entretenimiento favorito. Hay un costo, se llama sacrificio. ¿Sí? Si hay muchos que están en posición para ser ejemplo, no lo hacen, van a venir los que están menos calificados a tratar de hacerlo. Hermanos, los mejores líderes son aquellos que ya están ocupados liderando de alguna manera y por lo tanto tienen algo que sacrificar. Por ahí el ejemplo que viene en la palabra, ¿verdad? Esa parábola que le estamos llamando la parábola de los árboles. Pues la zarza dice no tenía nada que sacrificar porque nunca había sido líder, ¿verdad? No tenía nada que ofrecer. Por ahí alguien escribió que era muy probable que un líder verdadero y seguro fuese aquel que no tenía ningún deseo de liderar, pero que se vio obligado a asumir una posición de liderazgo por la presión interna del Espíritu Santo.
También una persona dijo que él creía que podría aceptarse como una regla general bastante confiable, que el hombre que tiene la ambición de liderar está descalificado como líder. Gloria a Dios, porque ha habido muchos padres, muchos esposos, muchos hombres que por la presión interna del Espíritu Santo han decidido sacrificar innumerables cosas para ser ejemplo, para guiar por sendas de justicia. Dice el Salmo, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, hay un sin embargo aquí. Sí. Los líderes, conforme al corazón de Dios, reconocen que la supervivencia y el éxito no son las metas principales del liderazgo. ¿Sí? Por ahí en Hechos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos proporciona una perspectiva mejor, ¿verdad? Hechos 20, capítulo 22 al 24. Él ahí dice, y les dice, y ahora, por obediencia al Espíritu Santo, dice, voy a Jerusalén. ¿Sí? Un viaje que él no tenía programado. Y ahí en ese pasaje de Hechos, él dice, sin saber lo que allí me va a suceder, lo que me pueda pasar. Y él agrega, no, solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me ha advertido que me esperan presiones y tribulaciones. Y sigue diciendo Pablo, pero considero que mi propia vida no vale nada para mí. Solo quiero completar mi misión, dice, y terminar la obra que el Señor Jesús me ha encomendado. Lo único que cuenta, hermanos, es hacer lo correcto. Vivir y liderar según los estándares de Dios. Marchar como buen soldado según las órdenes de Dios. Este cuarto aspecto del líder conforme al corazón de Dios, ese espíritu de sacrificio, juega un rol muy importante en el desempeño de ese mandato. Volviendo al versículo 3 del capítulo 22. Asimile esas palabras que el Señor le está pidiendo a Jeremías que le diga al rey. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Amén. Y un último punto, hermanos, esta mañana, la última característica que podemos recuperar, rescatar de este pasaje, de este capítulo 22. Los líderes, conforme al corazón de Dios, tienen pasión por la oración. Pasión por la oración. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de Nehemías? ¿Sí? ¿Cómo empieza ese capítulo 1 de Nehemías diciendo, verdad? Era un israelita, ¿verdad? Pero estaba sirviendo ahí a un rey extranjero, ¿verdad? Y el libro de Nehemías abre con esta escena. Ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, dice el versículo 3, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amigo, hermano que me escuchas,
el líder conforme al corazón de Dios, para él, la oración es la primera orden del día. Aquí Nehemías no supo qué hacer hasta que consultó a Dios. Había gran calamidad, había gran desolación. Había una situación difícil. Su primer pensamiento fue, mi Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede. Él tendrá misericordia. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El líder que el Señor quiere sabe que hay un límite para la sabiduría humana. ¿Sí? Hay por ahí misterios que los humanos no podemos entender. Acertijos por ahí que no vamos a poder resolver. Y por ahí hay soluciones, pero sin la guía del Espíritu Santo no las vamos a poder descubrir. En la antigüedad se usaba mucho, y por qué no en la actualidad también, ¿verdad? Las cuestiones de los horóscopos, los adivinos, ¿verdad? Los asesores por ahí personales. Eso no es adecuado, eso lo detesta el Señor, dice la palabra. Pero en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 47, ¿verdad? Versículo 13 al 15, leo en otra versión. Isaías nos recuerda, dice, eres impotente a pesar de los consejos que recibes. ¿Sí? Todo lo que te diga el horóscopo, todo lo que te diga ese adivino, o por ahí tu asesor muy personal, ¿verdad? No sirve de nada. Dice Isaías, eres impotente a pesar de los consejos que recibes. Dejen por ahí que sus astrólogos se presenten y lo salven. Esas personas que estudian las estrellas, dice Isaías, que mapean las zonas del cielo y les dicen mes a mes lo que les va a pasar, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías? Serán como pedazos de paja y el fuego los quemará. En otras palabras, son inservibles. Y de ahí una aseveración muy correcta. Dice, ni siquiera podrán salvarse a sí mismos. Por ahí había un chiste en una feria estaba un carruaje que afuera tenía un letrero y decía adivino. Y por ahí viene esta persona y le toca la puerta y de adentro se oye la voz de alguien y dice, ¿quién es? Y la persona que estaba afuera dijo, pues adivina, ¿verdad? Ni ellos se podrán salvar a sí mismos. Dice Isaías, las llamas serán demasiado calientes para ellos. No serán un fuego acogedor para calentarse. ¿Sí? Y ese es todo el bien, dice Isaías, que te harán esos astrólogos a los que has consultado toda tu vida. Y sigue diciendo, todos te van a dejar y se irán por su propio camino y no quedará ninguno para salvarte. Hermanos, a través de Jeremías, Dios condenó a los falsos profetas y por ahí en el capítulo 23, 22 los condenó. ¿Sí? Concluyó diciendo, capítulo 23, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cualquier consejo externo a lo que el Señor nos pide en su palabra no dará resultados. Dice el Señor ahí en Jeremías 23, 22. Pero si hubieran estado en mi consejo, ¿qué habría pasado? Habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus malos caminos y de sus malas obras. Tenemos que volver al Señor. Y el primer paso para volver al Señor está escondido en la oración. Sin embargo, hermanos, la oración solo puede ser la primera orden del día, cuando también es la primera orden en tu vida como líder, en tu vida como ejemplo. ¿Sí? Recordemos a Daniel. Fue uno de los más grandes líderes conforme al corazón de Dios.
del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y debido a su posición exaltada dentro de ese gobierno donde él estaba, era un gobierno extranjero, ¿verdad? Pues obviamente que los asociados del rey estaban celosos de él, pero no pudieron encontrar ningún defecto en él que les permitiera derribarlo. ¿Qué hicieron entonces? Dice la palabra que engañaron al rey para que emitiera un edicto que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre durante 30 días. ¿Por qué? Sabían que la oración a Dios, ¿verdad?, era la primera orden en la vida de Daniel. Y sabían que él iba a desafiar ese edicto. Y de esa manera lo iban a poder doblegar. Y sí, Daniel, si usted lee la palabra, ¿verdad?, él desafió ese edicto, ¿verdad? En otras palabras, no oró para desafiar el edicto. Oraba porque la oración era el ancla de su vida. Era su acción normal, como natural. Debería de ser así para aquel líder que aspira a tener el corazón de Dios. Imitar su carácter. Responder con justicia. Y volviendo a los que nos gobiernan, hermanos, una nación solo puede ser piadosa cuando sus líderes son piadosos. Con eso iniciamos este servicio esta mañana. Pero si bien estamos tentados a seleccionar y apoyar a los candidatos según sus posiciones, nunca debemos olvidar que sus posiciones solo serán consistentemente piadosas conforme al corazón de Dios si ellos mismos están entregados al Todopoderoso. Tal vez sea mucho pedir, pero en casita, ahí donde el Señor te ha puesto a trabajar, has mostrado ese deseo de justicia, has mostrado ese deseo de ser piadoso conforme a la palabra. Me apresuro a agregar un pensamiento final. Si bien deseamos, ¿verdad? Queremos, pero también necesitamos líderes conforme al corazón de Dios. Por ahí en los puestos claves de liderazgo, no sea a nivel nacional o a nivel local. Todos nosotros también estamos llamados a ser esos líderes ahí donde el Señor nos ha puesto. Si por ahí tienes una empresa, ¿verdad?, y eres empleador, debes de ser un líder piadoso. Si eres padre o eres abuelo, ¿verdad?, debes de ser un líder piadoso. Si por ahí estás en posición de enseñar a otros como maestro, debes de ser un líder conforme al corazón de Dios. Hay muchos líderes juveniles en las iglesias, ¿verdad? O por ahí líderes, miembros de alguna agrupación. Deben de ser líderes conforme al corazón de Dios. Aún los estudiantes, ¿sí?, aquellos que están en una posición en la que se les está enseñando, tienen la oportunidad de ser fieles, tienen la oportunidad de ser líderes, porque están aprendiendo algo que después quizá lo vayan a usar para un fin. Tú podrás decir esta mañana, bueno, yo no tengo gente a quien influir, no tengo gente que me siga. Si solo una persona te sigue, eres un líder y debes de ser piadoso. Tu liderazgo debe de estar conformado al corazón del Señor. Su carácter está plasmado en esta palabra. Los líderes que quieren ser guiados por el Espíritu Santo en todos los ámbitos de la vida, ellos van a ser la base para construir y mantener una nación, una familia, un sitio de empleo bajo el poder y la misericordia de Dios. Leía por ahí que había un equipo de noticias, ¿verdad? Se encontraban filmando con sus cámaras allá en el sur de la Florida. Después de ese huracán, se llamó
Andrew, el huracán Andrew. Y por ahí en una escena, en medio de la devastación y de los escombros, se encontraba una casa aún sobre sus cimientos. ¿Sí? Y por ahí un reportero se acercó al dueño, ¿verdad? Y le preguntó que cómo logró escapar de la destrucción. Y el hombre respondió, yo mismo construí esta casa. Pero la construí de acuerdo a los códigos de construcción del estado de la Florida. Y cuando el código requería tablones, ¿verdad? De 2x6, usé tablones de 2x6. Mis vecinos no lo hicieron. A mí alguien me dijo que una casa construida de acuerdo con un código, con el código presente, iba a poder resistir cualquier huracán. Lo hice así y mi casa aquí está. Funcionó. ¿Qué nos toca hacer? Si nos toca votar por líderes conforme al corazón de Dios o que sean piadosos, o si tenemos que ser líderes nosotros mismos conforme al corazón de Dios, hagámoslo contando con estas características que hoy hemos visto, hermanos. Estas características que no deben de faltar en la vida de cada persona que el Señor haya puesto en posición de ser ejemplo. ¿Sí? En posición de liderar, en posición de bendecir, en posición de auxiliar. Número 1, dedicación a la justicia, ¿verdad? Número 2, actitud de siervo. Número 3, deseo de justicia. Número 4, pasión. Perdón, un espíritu de sacrificio, ¿sí? Y número 5, pasión por la oración. Como esa casa que prevaleció contra un huracán porque fue construida conforme al código, conforme a esta palabra, va a estar presente, va a estar de pie el día que alguien venga a cuestionarnos. ¿Sí? Dice el Salmo 127:1, ¿verdad? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos ayudar al Señor a edificar nuestra nación, nuestra casa, nuestra familia. Mi oración, hermano, esta mañana para usted, para mí también, es que dejemos que Él comience a trabajar con nosotros. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo, Padre, en que, Señor, nos has mostrado tu corazón con esas palabras, Señor. Tu petición a Jeremías de ir a un tercer lugar fue para corroborar lo que antes ya le habías mostrado, Señor. Que tú, Padre, no nos desechas. Que tú, Padre, que si encuentras un defecto como el alfarero lo encuentra, ese barro no lo desechas. Y aunque el barro es algo simple, algo que se puede encontrar en cualquier parte, el que ya está entre tus manos, tú no lo apartas. Tú le das nueva vida, nueva forma, nuevo propósito. Pero también tu palabra me ha mostrado, Señor, en estas últimas 3 semanas, que si ese código, Padre, de conducta, ese código de verdad que está en tu palabra, no me apropio de él en mi vida, tal cual olla de barro ya terminada, me vas a poder quebrar, Señor. Me vas a poder eliminar, Padre. Me vas a poder separar de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Y la eternidad la voy a pasar en un lugar muy diferente. Pero hoy, Señor, me dices que busque tu justicia, que busque, Padre, tu juicio. Y me pides que libre al oprimido, me pides que
que no engañe, que no robe, que tenga un corazón para el huérfano, para la viuda, Señor, que no derrame sangre inocente. Porque tú me preguntas en tu palabra ahí en Jeremías que si eso no es conocerte a ti. Queremos, Padre, saber más de ti, pero solamente a través de la oración, Señor, en esa comunión diaria contigo, podremos ser los líderes que tú deseas que seamos, en el lugar donde nos has puesto, Señor. Bendice, Padre, a cada hogar esta mañana, a cada uno de mis hermanos, cada persona que prestó atención, Señora, a esta enseñanza. Gracias por bendecir mi vida, Señor, la vida de mi familia. Extiende, Padre, tu amor y tu misericordia, sobre todo tu gracia, para cada uno de mis hermanos y su casa por completo. Como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre amado, por un servicio más. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Acompáñanos esta semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.